El objetivo de este seminario pues es precisamente promover la inmersión de los alumnos, ¿no? En las diferentes líneas de investigación que tiene la maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia y precisamente con la finalidad de tener un estudio científico más profundo, ¿no? Lo que lo que le vamos a dar arranque es al ciclo semanal de seminarios académicos que tiene como objetivo específico precisamente la interacción de especialistas con los estudiantes de la maestría que nosotros tenemos, con la intención de que esto venga a enriquecerlos un poco más, ¿no? Para mí es un gusto estar aquí dando el banderazo a este ciclo semanal de seminarios académicos de investigación enero-junio 2022, que esperamos que sea el primero de muchos más. En esta ocasión estarán, o quien será el que dará inicio a estas charlas es el doctor José Julián Montes Rodríguez, ¿verdad? Con el tema de soldadura, el corte y confección de los metales. Y en un momento más dará la reseña precisamente el doctor Felipe de Jesús López Saucedo, quien dará una pequeña introducción me imagino que de la larga trayectoria académica que tiene el doctor Julián Montes. Para mí, digo, los protocolos en línea son un poquito diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que lo único que puedo recomendar a los estudiantes de maestría, y si por ahí hay uno que otro estudiante de licenciatura que tuvimos a bien invitar, igual que algunos alumnos, por ahí compartí también con el director de la Escuela Superior de Ingeniería, si había algún tema en todas estas semanas que se van a estar impartiendo, un tema en específico de un estudiante, bueno, además, ¿verdad? Yo creo que aquí de lo que se trata es precisamente compartir, y ese compartir que nos enriquezca a todos en la mayor medida que se pueda. Bueno, siendo las 6:04, declaramos inaugurado este ciclo semanal de seminarios académicos de investigación, enero-junio 2022, y cedo la palabra al doctor Felipe de Jesús López Saucedo, quien hará la presentación ya formal del doctor José Julián Montes Rodríguez. Bienvenido, doctor José Julián Montes Rodríguez. Muchas gracias por su tiempo y el espacio que se da para compartir con nuestros estudiantes. Gracias. Muy bien, agradecemos a la maestra Griselda el apoyo que nos ha brindado. También agradecer al grupo de profesores del núcleo académico básico del programa de maestría y particularmente, bueno, pues al doctor Víctor Hugo Martínez Landeros, quien es el que está liderando esta actividad. Y para dar inicio, voy a hacer una pequeña semblanza del doctor José Julián Montes Rodríguez y posteriormente se va a continuar a la presentación del doctor. El doctor José Julián Montes Rodríguez es ingeniero químico metalurgista con estudios de maestría y doctorado en ingeniería metalúrgica. Ha obtenido las certificaciones International Welding Engineer por el International Institute of Welding, Certified Welding Inspector por la American Welding Society y API 570 Piping Inspector por el American Petroleum Institute. Ha sido analista realizando ensayos mecánicos, metalúrgicos y químicos en metales, según métodos reconocidos internacionalmente y acreditados ante la entidad mexicana de acreditación. Ha participado en la planeación y realización de proyectos de investigación y desarrollo financiados tanto por capital privado como público. Ha dirigido y codirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado y publicado artículos científicos en revistas especializadas,
y presentado trabajos en congresos realizados en territorio nacional y en el extranjero. Actualmente es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y forma parte del Laboratorio Nacional de Investigación en Tecnologías del Frío, sede CIDESI. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor José Julián para que inicie la presentación. Gracias. Te agradezco la invitación que se me ha hecho para participar en esta serie de conferencias. Agradezco al doctor Felipe la presentación de un servidor. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta charla que preparé para el día de hoy, que titulé Soldadura, el corte y confección de los metales, haciendo alusión a una que un profesor en esta materia que tuve en la licenciatura nos dijo cuando que la soldadura podía ser considerada como el corte y confección de los metales, ¿no? Es como engloba a ese conjunto de técnicas que se emplean, ¿verdad? Para fabricar a partir de los metales, ¿verdad? Lleva ya algún tiempo que estoy un poquito alejado de este tema, pero un buen número de años estuve involucrado, ¿verdad? En la parte de analista, también en cuestiones de inspección y también alguna investigación, ¿verdad? Pero creo que para los fines que en su momento el Felipe me comentó cuando lo platicamos por primera vez acerca de la posibilidad de esta, creo que es algo de mi experiencia que puedo compartir y no, no frecuentemente se aborda, ¿verdad? En la academia pues por obvias razones, ¿no? Digamos que es la parte más de campo, ¿no? No tantos fundamentos. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la soldadura, verdad? Normalmente, cuando nos dicen soldadura, nos viene a la mente una imagen como esta, ¿no? Una persona en un ejército que pues, se dedica a fabricar artículos como el que tenemos por acá, ¿verdad? Un herrero, como normalmente lo conocemos, ¿verdad? Esto es solamente soldadura, ¿verdad? Pero no es a lo que quiero referirme al día de hoy, ¿verdad? Ni tampoco es lo que seguramente llegaron a ustedes a ver en sus cursos en la universidad o en sus estudios de posgrado, ¿no? Las quiero hablarles tiene que ver más bien con algo como esto, ¿no? Como la que se emplea para la fabricación de grandes estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, edificios, como en el caso de esta imagen, ¿verdad? O esta otra. La fabricación de alguna estructura para una finalidad específica que usualmente es demandante, ¿verdad? Cuando nosotros acudimos con el herrero, pues sí, emplea la soldadura para la fabricación de lo que hace, pero normalmente son artículos ornamentales, ¿verdad? O de muy bajo, de muy poca exigencia como tal, ¿no? No así el caso de este tipo de soldadura, ¿verdad? Sí, como esta, ¿no? Que puede ser un elemento, por ejemplo, de una grúa, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, pues bueno, los cerámicos, tenemos los vidrios que en ocasiones los llegamos a englobar dentro de los cerámicos, tenemos los polímeros que normalmente conocemos como plásticos, ¿no? Tenemos los elastómeros o hules, que pueden ser la combinación de dos o más otros. Y tenemos también los metales, ¿verdad? Que entran por ahí también, ¿no? Que es en los cuales nos vamos a enfocar, dado el tema que traemos el día de hoy, ¿verdad? Los metales, básicamente hablamos de aleación, ¿verdad? Entre las más comunes, pues tenemos los aceros, ¿no? Como bien sabemos, pero también las aleaciones, más recientemente aleaciones de titanio y de níquel para aplicaciones, por ejemplo, aeronáuticas, ¿no? Entre otras. Cuando hablamos o nos remitimos al diseño de un componente para una función específica, cosa que no necesariamente herrería se hace, ¿verdad? Aunque ahí el herrero pues se hace
un diseño, pero no nos estamos refiriendo a eso. Acá nos referimos más bien a la caminada, a que un bien cumple una función, ¿no? De función y hablamos de su desempeño. ¿Qué queremos obtener de aquí? Y en última instancia fabricando. Lo cual, las propiedades, ¿verdad? De las propiedades de los materiales, en primera instancia de los materiales de que se construye, pero también de geometrías, del acomodo de unos con otros, etcétera, ¿no? Hablando específicamente de las propiedades de los materiales con la microestructura, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando de los metales, de su microestructura, y esta a su vez, pues, del procesamiento, ¿no? Estos son factores que en la manufactura. Voy a desactivar mi cámara para mejorar la transmisión, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, hablamos de procesos de fabricación, ¿verdad? Y estamos hablando de los metales. Bueno, una vez que tenemos las materias primas, llámese los aceros o los metales puros, pues tenemos una serie de procesos para iniciar con vaciado, moldeo, etcétera, ¿no? Otros tales como el maquinado, ya para acercarnos a las dimensiones finales en un componente, ¿no? Tratamiento térmico, por ejemplo, para otorgar alguna propiedad, ¿no? Sobre todo mecánicas, ¿verdad? Y enseguida vienen ya lo que vendría siendo el corte y confección, ¿verdad? La unión entre componentes para dar una estructura, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos a la soldadura con todos sus procesos, ¿no? Hay otros tipos de unión, otros procesos que se pueden emplear para los adhesivos, recientemente se están usando mucho, o uniones mecánicas, ¿no? Y bueno, finalmente etapas determinadas, pero bueno, vamos a regresar a la soldadura, procesos de fabricación, ¿verdad? ¿Qué es la soldadura? Pues es un proceso metalúrgico con fusión y solidificación, fenómenos de superficie y metal gas y metal escoria. Ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. Esas reacciones ocurren más rápido que durante el procesamiento convencional de los metales, por ejemplo, fusión y vaciado, ¿no? Tratamiento térmico. Una unión por soldadura típica consiste, pues, en primera instancia del metal de soldadura. Este es el metal que durante la elaboración de la unión alcanzó en algún momento el estado líquido, es decir, la fusión. Esa parte es clave, ¿verdad? Tenemos que llevar el metal hasta su estado líquido para poder lograr esa unión metalúrgica que estamos buscando. También tenemos las que se conocen como zonas afectadas por el calor, o sus siglas en inglés, ¿verdad? Que son aquellas zonas de los metales que se quieren, y ahora vamos a nombrarlos como metales base, y que no alcanzaron el estado líquido. Sí sufrieron cambios, sobre todo microestructurales, a consecuencia del calor que recibieron durante la elaboración de la unión, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando del calor que se requiere para lograr la unión y de que hay parte del metal, de las piezas que queremos unir, fundirse y otro no. Pero desde que no se funde, una parte alcanza temperaturas experimentar cambios microestructurales, ¿sí? Tipo lo que le pasaría, por ejemplo, a pieza durante un tratamiento térmico, ¿no? Y finalmente tenemos el metal, piezas que se quieren unir, que no se ve afectado, ¿sí? Estos no alcanzaron el estado líquido ni sufrieron cambios microestructurales como consecuencia del calor que recibieron durante la elaboración de la unión, ¿verdad? Esto lo podemos ver esquematizado en típica de la soldadura, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es una soldadura de ranura, blanco, uno de los componentes que queremos unir, y del lado derecho en color blanco también el otro, ¿verdad? Bueno, pero el color blanco se refiere a que no se afectó. Adyacentes a estas zonas tenemos estas zonas a ambos lados, que serían las zonas afectadas por el calor. Pertenecen a los, no alcanzaron la fusión, pero sí se vieron afectadas, sobre todo microestructuralmente. Esta afectación puede ser la disolución o precipitación de algunas fases, o puede ser crecimiento del tamaño de los granos, por ejemplo, ¿no? De entre lo que típicamente ocurre. Y aquí
con línea, un sombreado con línea, tenemos lo que es finalmente el metal de soldadura, ¿verdad? Aquí conviene de una vez nombrar algunas de sus partes. Tenemos en esta parte lo que se considera la cara y opuesto a la raíz, ¿sí? Para empezar, aquí una imagen, ¿no? Típica, ¿no? Tenemos el metal base no afectado y esta zona que se ve como un gris, pero como si hubiéramos pasado una goma, ¿verdad? Y hubiera quedado mal borrado, la zona afectada por el calor, siempre adyacente al metal de soldadura, ¿verdad? Aquí, aunque no lo tengo anotado, me gustaría indicar que la interfaz entre el metal de soldadura y la zona afectada por el calor es la línea de fusión, se le llama, ¿verdad? El límite entre lo que sí fundió y lo que no fundió. Sobre este esquema también podemos identificar otras zonas, ¿verdad? Tenemos que el punto la línea, si lo viéramos como una pieza tridimensional donde el metal de soldadura entra en contacto con el metal base, se le llama pie, en el lado de la cara, ¿verdad? Y en el lado de la raíz, esos puntos, sus equivalentes, como raíz. Esta zona, que sería la que queda delimitada entre lo que era la superficie original de nuestras piezas de trabajo y esta zona es la zona de fusión o de penetración, se le llama, de la soldadura. Finalmente, esta parte de aquí, como un exceso de metal con respecto a lo que es la línea original de los materiales que se iban a unir, es lo que se considera como refuerzo. Y en el lado opuesto, en el lado de la raíz, su equivalente se considera como, podemos decir que es como un excedente de material de, ¿no? Otra configuración clásica es la soldadura de filete. La soldadura es de filete. Aquí la característica es que en su forma más común, de las piezas a unir o pieza de trabajo, y tenemos la otra, esta de aquí, a 90 grados una de otra, ¿verdad? Se forma nuevamente la soldadura, tenemos la cara en esta parte, este exceso de metal, digamos, que sería como el refuerzo, tenemos opuesto la cara a la raíz, tenemos las zonas de fusión, la penetración, y esta dimensión que tenemos aquí, que se obtiene trazando una línea de un pie al otro pie de la soldadura y de la raíz, un ángulo de 90 grados, que es lo que se le conoce como garganta teórica. Y actual, pues sería desde la raíz, pero hasta la parte más lejana sobre la cara, ¿no? Sería la garganta actual. ¿Sí? Aquí tenemos una soldadura de filete, ¿verdad? Tenemos uno de los elementos a unir, tenemos el otro a 90 grados y tenemos aquí la soldadura. Aquí está el cordón. Cordón es un nombre común para la soldadura, ¿verdad? El cordón de soldadura de un lado y el cordón del otro lado. Y aquí tenemos el filete, ¿verdad? El filete. Muy bien. Ahora, en un principio quería yo hablar un poquito de los procesos, ¿verdad? Pero no me iba a dar tiempo. Entonces voy a ir directo a lo que les comentaba. Va más relacionado con la aplicación, no tanto con los fundamentos, ¿verdad? ¿Qué es el diseño de las uniones? Es importante porque esto repercute directamente sobre el desempeño de un elemento construido a partir de soldadura, ¿verdad? Bueno, las cargas elaborada por soldadura son transferidas de un miembro a otro a través de las soldaduras que se conocen. Esto es, mayormente es así, ¿verdad? Hay soldaduras que en realidad solo tienen la función, perdón, de mantener a un elemento en una cierta posición, pero no reciben parte importante de la carga. Pero bueno, esas son las menos, ¿verdad? En la carga aplicada en un elemento construido por soldadura sí cruza, por decirlo de alguna manera, sí se percibe, sí se transfiere a través de las soldaduras. Existen diferentes tipos de uniones que pueden emplearse al construir una estructura, así como también existen diferentes configuraciones de soldaduras que pueden ser empleadas para realizar dichas uniones. Pueden emplear combinaciones de configuraciones de soldaduras para realizar una unión específica, dependiendo de los requerimientos de resistencia y de las condiciones de carga para la estructura una vez que se ponga en servicio. Las uniones por soldaduras se diseñan en primer lugar para cumplir los requerimientos de resistencia para las condiciones bajo las cuales estarán sometidas en servicio.
Debe considerarse la forma en la que los esfuerzos serán aplicados, si son de tensión, de compresión, de corte, doblez, torsión o combinaciones de todas estas, ¿verdad? Esta actividad, esta parte es muy importante, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si una soldadura no se diseña apropiadamente, la estructura puede fallar, ¿verdad? Y si el fue muy malo, ya no digamos la aplicación de la soldadura, que ese es otro asunto que más adelante vamos, sino solo el diseño, si está mal realizado, muy posiblemente esa estructura va a fallar más temprano que tarde, ¿verdad? Y ejemplos a lo largo, ¿verdad? Bueno, las uniones deben ser diseñadas para evitar concentradores de esfuerzos y minimizar los esfuerzos residuales. Condiciones bajo las cuales puede ocurrir corrosión o erosión requieren que las uniones estén libres de irregularidades, cavidades y otras áreas que las hagan. Esto, por ejemplo, tiene que ver ya con el acabado que pueden soldaduras, ¿no? Una superficie de la soldadura inadecuada puede dar origen a la aparición de grietas, ¿no? Las cuales largas, pues pueden crecer hasta constituirse en una discontinuidad, eventualmente en la fractura, ¿no? Por eso es importante tener esto en cuenta. Procesos de soldadura en conjunto con ciertos tipos de uniones han mostrado repetidamente, con repetidamente me refiero a en la práctica, ¿verdad? Se ha visto que así se comportan, han mostrado desempeño satisfactorio, por lo que se les ha dado el estado de precalificados. Es decir, son como uniones, digamos, que son como a prueba de fallos y que pueden usarse tal como se especifican en la literatura, en diversos documentos, pueden usarse tal cual para la fabricación, ¿verdad? Sin embargo, continúo, el uso de estos procesos o procedimientos de soldadura y de geometrías de uniones precalificados de diseño o aplicación particular no garantiza totalmente los resultados satisfactorios, ¿verdad? Un diseñador debe considerar lo siguiente: ¿es la unión accesible a los soldadores sectores? ¿Se refiere a qué? A que el acomodo de los elementos a unir no impida que el soldador acceda ahí, al lugar donde hay que aplicar la soldadura, a realizar eso, ¿verdad? Que no haya estorbos para que él pueda desempeñarse adecuadamente. Considera el diseño, los factores económicos de la soldadura. Esas son cuestiones ya, dice allí, de ese tipo, ¿no? Económicas. Es decir, si se trata de que me va a incrementar el costo con respecto a otra opción que puede ser igual satisfactoria, pues no tiene sentido irse por esa opción que es más costosa, ¿no? Recuerden que ya en las aplicaciones es uno de los puntos importantes, ¿verdad? Construir lo mejor al costo más bajo, ¿verdad? Otra es, llevarán los esfuerzos generados por la contracción a una distorsión excesiva de la unión o del miembro. No olvidemos que estamos hablando de un proceso que lleva a la fusión y posterior solidificación de un metal. Sabemos que ese fenómeno lleva implícito una contracción, ¿verdad? El cambio de volumen experimentado al pasar del líquido al sólido me lleva a la aparición de ese fenómeno, ¿verdad? La contracción. Finalmente, ¿causarán los esfuerzos generados por la contracción, desgarramiento lamelar, agrandamiento de la zona afectada por el calor o algún otro problema en el material? Son cuestiones metalúrgicas que se debe de tomar. Como pueden ver hasta ahorita, en la herrería, pues seguro que el herrero no considera nada de esto, ¿verdad? Él, con base en su experiencia y en lo que se le ha solicitado, pues hace un diseño, por decirlo de alguna manera, y simplemente aplica la soldadura, ¿verdad? Y ya pues ya los va a ir corrigiendo, ¿no? Pero no considera a todos estos aspectos, ¿no? Que son relevantes. En cuanto al diseño de uniones, pues tenemos diferentes, ¿verdad? Tenemos una configuración de este tipo, donde tenemos uno de una placa, tenemos la otra placa y se acomoda de esta manera y se le conoce como unión a tope. Y ahí tenemos una variedad en función de la geometría que puede, la interfaz que conecta esos dos elementos, ¿no? Tenemos uniones en un elemento, el otro 90 grados, uniones en T, cada uno de los elementos, y el otro forma una letra T, ¿verdad? Tal cual. Traslape, una placa, y la otra encima de ella, de manera que hay una interacción, sobre esa zona se va a aplicar la soldadura, unión en borde,
y sus variantes, cada una de ellas, ¿no? Hablando de una tope, en función de la geometría de la interfaz entre los dos elementos, tenemos una soldadura sencilla de ranura cuadrada. En realidad aquí no hay mayor preparación de las superficies previa a la soldadura, ¿verdad? Tal cual están, tal cual se aplica. Si ya vamos a hacer alguna preparación, como es este caso, en la soldadura sencilla de ranura con bisel, ya tenemos que hacer algún trabajo sobre los elementos a unir. Aquí esta opción se eliminó por algún método apropiado para dejar ahí una ranura que facilite la aplicación de la soldadura. Aquí tenemos que no solo uno de los elementos de preparación, sino también el otro, y tenemos una soldadura sencilla de ranura en B. Tenemos una variante de esta que es soldadura sencilla de ranura en B con respaldo de una placa o un elemento de sostén en la parte inferior, sobre todo para evitar que la soldadura escurra y se fugue, digamos, de la unidad. Y se queda contenido, se funde parte de este respaldo, puede ser, y puede posteriormente ser retirado este respaldo por algún método apropiado, ¿no? Tenemos otras variantes, soldadura sencilla de ranura en B sobre una superficie. Esta se puede usar, por ejemplo, cuando tenemos un metal base de ciertas propiedades mecánicas y se quiere depositar unas propiedades distintas, digamos, dureza mayor, ¿no? Para resistencia al desgaste, si es que estuviera sometido a ese tipo de situaciones, ¿no? Soldadura sencilla de ranura en J, vean la forma que tiene, ligeramente hace una curva, ¿no? Por eso se le llama en J. Los dos elementos tuvieran ese acabado, ahora es soldadura sencilla de ranura. Tenemos otras variantes, soldadura sencilla de ranura biselada abocinada. Ahí se aplica la soldadura entre estos dos elementos, o cuando se aplica aquí en elemento soldadura sencilla de ranura en B, abocinada. Tenemos otras variantes, por ejemplo, si se va a aplicar soldadura por los dos lados, ¿verdad? Primero una parte y luego la otra parte, podemos tener variantes de las que ya vimos, ¿no? En función de la preparación que puedan llevar. La soldadura por los dos lados es típica de elementos que tienen un espesor, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso que se vaya a emplear, este espesor puede ser 1 pulgada o 3/4 de pulgada o mayores, ¿no? En donde soldando un solo lado, no alcanzamos a penetrar por completo. Entonces se requiere aplicar en T, filete es este cordón de soldadura, puede haber filete por los dos lados, etcétera, ¿verdad? Bueno, para poder darnos a entender en este mundo, es decir, cómo le digo yo a alguien, al soldador, en una empresa que quiero algo como esto, o como cualquiera de los anteriores, pues se requieren símbolos de las uniones por soldadura. Los símbolos estandarizados son usados universalmente, precisas sobre la soldadura en los planos de ingeniería, ¿verdad? Ahí vamos a dar a conocer a la gente del área de fabricación qué es lo que queremos. La gente que diseña, los ingenieros que hacen los diseños, les dicen a la gente de las áreas de fabricación qué es lo que quieren y cómo quieren que se haga, ¿verdad? Los símbolos de la proporcionan una gran cantidad de información. El diseño de la o las soldaduras a una unión particular y el proceso de soldadura a emplearse. El tamaño y longitud de las soldaduras, así como el diseño de la ranura y los contornos de la cara y la raíz, la secuencia de operaciones, los requerimientos de examinación no destructiva para la unión en cuestión y los métodos empleados. Esto vamos a hablar más adelante, es una parte muy importante de la fabricación por soldadura, ¿verdad? La examinación no destructiva. En muchos casos, no toda la información requerida puede ser como medio de estos símbolos, de modo que, con frecuencia, en los planos de ingeniería incluyen detalles suplementarios o dimensionales o ambos para proporcionar al fabricante los requerimientos completos. Sobre los planos de ingeniería, los símbolos de las uniones por soldadura pueden ser dibujados por cualquier, ¿verdad? Electrónicos, que actualmente es lo común, ¿verdad? Mecánicos, a mano, como sea, siempre que sean claros y legibles. No dejen lugar a dudas de qué es lo que se está pidiendo. Aquí implícitamente va el que un soldador que trabaja en un lugar como este deba poder interpretar los símbolos, ¿verdad? Si no lo sabe interpretar, entonces tenemos un problema, ¿no? Dos sistemas de unidades simultáneamente, en todo caso pueden incluirse en el plano de ingeniería.
Es importante en este punto observar la diferencia entre los términos símbolo de soldadura o weld symbol y símbolo de la unión por soldadura, welding symbol. Símbolo de la soldadura se refiere al tipo de unión que se está indicando para la aplicación y es parte del símbolo de la unión por soldadura. Es decir, el símbolo de la soldadura se refiere específicamente a la zona donde se va a hacer la aplicación. Parte de algo más grande que vendría siendo el símbolo de la unión. El símbolo de la unión ya contempla una cantidad de información mayor. Los símbolos de la soldadura incluyen típicamente el símbolo de la soldadura, así como también su ubicación, tipo, tamaño y longitud. El símbolo de unión por soldadura básico abarca, esto es importante, una línea horizontal siempre, ¿va? Sobre la cual se coloca el símbolo de la soldadura, dimensiones, y una flecha que indica la ubicación para soldar. Puede incluirse también, ahorita vamos a ver qué es eso, para proporcionar información adicional, tal como el proceso a utilizar y alguna otra información, ¿va? De una unión por soldadura completo consiste de los siguientes elementos. Como decía, la línea de referencia, que es horizontal, la flecha que me indica dónde se va a hacer la aplicación, la cola el símbolo básico de la soldadura, las dimensiones y otros datos relacionados, símbolos del acabado, las especificaciones, procesos u otras referencias aplicables y algunos son símbolos suplementarios que pudieran ser necesarios, ¿verdad? Los elementos del símbolo de una unión por soldadura tienen una ubicación estándar respecto al otro. Además, la línea y la flecha, que son obligatorios, solo deben incluirse aquellos elementos que proporcionen la claridad requerida. Es decir, en resumen, hay una simbología bien establecida, debe de incluirse la información mínima suficiente y que sea clara, pero puede incluirse toda aquella que sea relevante, ¿verdad? Y quien la va a leer la aplicación, pues debe de conocer todo lo que representa, ¿no? Aquí tenemos, digamos, la versión más sencilla. Tenemos la línea de referencia y la flecha. Esta de acá es la cola. Como decía, no se requiere si no hay algo adicional que indicar. Y aquí se puede colocar una variedad de información. Ya de manera más completa puede incluir todos estos elementos. Tenemos la línea de referencia, tenemos la flecha y tenemos algunos símbolos, ¿verdad? Miren, la indicación de cada uno de ellos. Esta información se puede encontrar en la literatura especializada en el tema, ¿no? Pero lo importante es que todo lo unión tiene que indicarse aquí. Todo. Tiene que indicarse aquí. No puede faltar algo que sea relevante. Puede faltar algo que sea opcional, que sea a lo mejor deseable, pero no necesario. Pero todo lo que sea forzoso, dado que de otra manera podríamos tener una soldadura que no tiene que incluirse aquí, ¿verdad? Aquí hay algunos de los símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, para la ranura, si la ranura es cuadrada, básicamente aquí hablamos de que las superficies a unir, digamos, en una soldadura tope, que es una placa junto a otra placa, no se le hace ninguna preparación, ¿sí? O puede ser que la unión sea empalmada, ¿verdad? Se hace como se maquina, puede ser por una superficie en ángulo y en la otra pieza una lente, pero que la complementa y ahí se acomodan. Esta es una de las más comunes, la de ranura en E. También tenemos un bisel de este tipo. Es semejante a esta, pero acá solamente uno de los dos es el que se prepara, ¿verdad? O en U, o esta son lo que está a esta, ¿verdad? Y tenemos algunas otras. La línea punteada, eso sí es importante, es la línea de referencia. Es esta de aquí. Algunas de ellas incluso aplican para procesos que, más convencionales, que son los de arco eléctrico, ¿no? ¿Sí? Ahora, ya tengo mis dos elementos a unir. La información aquí, ¿a qué parte de la unión se refiere, verdad? Bueno, el lado de la ya sobre las piezas, pues es el que lado flecha. El lado opuesto se le conoce simplemente como otro lado. Y sobre la línea de referencia, ¿qué información le corresponde a cada uno de los lados? La del lado flecha queda por debajo de la línea horizontal y la del otro lado, que es lo que vaya a pasar por este lado, queda por arriba de la línea de referencia, que es la horizontal. Esto es en una unión a tope. Para una soldadura de filete,
¿Cómo es? Tenemos el elemento base, el que está a 90 grados, tenemos dónde apunta la flecha. Una vez que se ha lado flecha es ese precisamente, y el que está del otro lado es simplemente el otro lado. Y acá la asignación es como en este caso. Lo que sea lado flecha, es decir, lo que va a pasar aquí, tiene que ir por debajo de la horizontal, y lo que va a pasar del otro lado tiene que ir por arriba. Una traslape es algo parecido, ¿verdad? Aquí a donde apunta la flechita, pues es el lado flecha, y el opuesto, que es este de acá, es el otro lado, y acá el acomodo de la información es el mismo, ¿verdad? Entonces vean, la información que es para soldadura lado flecha está por debajo de la horizontal, y aquí y aquí. Y lo que va a pasar en el otro lado, por arriba de la horizontal. Si tenemos aplicaciones de soldadura, ver cosas de este tipo. Hay información tanto lado flecha como información otro lado. Es decir, en los dos lados de la horizontal. Y bueno, para otros procesos de soldadura puede ser que el símbolo empleado en realidad no tenga ni lado derecho, ni lado flecha, ni otro lado. Simplemente la naturaleza del proceso se indica así y se sabe, ¿no? Que va a afectar a ambos lados. Y en el lado de la cola puede ir información de este tipo, ¿verdad? Codificada o algo como esto. ¿Sí? Este es muy usado, se refiere a una unión de penetración completa, es decir, que abarque todo el espesor de la unión. ¿Qué pasa si tenemos varias operaciones en una misma unión? Pues van a seguir esta jerarquía, ¿verdad? La que está más cerca de la flecha es la primera operación, la que le sigue es la segunda operación y la que sigue es la tercera operación y así sucesivamente si fuera necesario. Vean, esta es otra variante, pero sigue el mismo principio. La línea que esté más cerca de la flecha es la primera de las operaciones, la que le sigue es la que está en ese orden y así sucesivamente. Algo semejante a esto igual, ¿verdad? Ahora, vamos a ver hablar de una unión particular para ver la información, cómo la veríamos, ¿verdad? Esto es lo que físicamente yo quiero ver. Tengo una placa de este lado, tengo una placa de este otro lado, se les hizo una preparación, lo pueden ver en las líneas puntas en B, en ambos lados, pero vean, la ranura en B superior tiene un ángulo de 50 grados, la de abajo tiene un ángulo de 55. Un 16 pulgada se refiere a este espacio que está aquí, entre este elemento y este elemento unido. Una separación, no están en contacto previo a la soldadura. Y tengo aquí estas dimensiones, vean, que me indican qué tanto, qué quiero para cada una de los cordones. Este es un cordón, este es otro cordón. Ahora, traducido a símbolos, como dibujo aquí las placas a unir, lado flecha va a ser arriba, y empiezo. La primera operación, recuerden, la primera es la que está más cerca de la flecha, luego viene otra, y luego viene otra, y así podría haber más si fuera necesario. Indico sobre el horizontal, en el lado inferior, me estoy refiriendo al lado flecha, que sería lo de aquí, que tengo una ranura, que tengo un espacio, la ranura en B es esta. Tengo un espaciamiento de un 16 entre placas, es este de aquí, indicado aquí. La ranura en B debe tener un ángulo de 60 grados, y la penetración que busco es de 3/4 de pulgada. Esta ya es final. ¿Sale? Bueno, y aquí tengo una operación especial en la cola, que es ¿qué? Está en inglés, ¿verdad? Quiere decir limpiar hasta encontrar metal sano. Es decir, después de que hago esta aplicación, de que aplico este cordón, tengo que limpiar hasta encontrar metal sano. Esa limpieza se refiere a un desbaste que hago por esta parte. Limpio, es decir, remuevo parte del metal de soldadura que acabo de aplicar. ¿Hasta qué punto? Donde yo visualmente no detecte alguna discontinuidad sobre todo. No detecte, por ejemplo, que algún material extraño haya quedado ahí atrapado. Este material extraño típicamente es la escoria, ¿verdad? De soldadura, durante la fusión del metal, se forma una escoria ya que se agrega un solvente, ¿verdad? Esa escoria tiene algunas funciones y puede ser que a veces quede atrapada. Hay que remover. ¿Sale? Bueno, después de eso, ¿qué sigue? La segunda operación me dice que necesito inspección no destructiva, BT más MT. BT es las siglas de Visual Testing y MT es Magnetic Testing, que es en español examinación visual seguida de examinación por partículas magnéticas del otro lado de la unión, es decir, por abajo. Después de que removí metal aquí, dado que aquí se me indicó, voy a inspeccionar
para garantizar por medio de estos métodos que no haya alguna discontinuidad, que no haya alguna fisura, una grietita, alguna fisura mayor, típicamente. Y ya después de haber esto y que los resultados sean satisfactorios, me voy a la siguiente operación. Tengo mi línea de referencia, ahora la simbología está por arriba, lo que me indica que lo que aquí va a pasar es lado flecha, no de este lado, no aquí, sino en el lado opuesto, por acá. Necesito una ranura en B a 55 grados, aquí la tengo, y necesito aplicar un cordón de soldadura de media pulgada de profundidad. ¿Sale? Y bueno, aquí me dice en la cola que debe ser CJP, Complete Joint Penetration, una unión o junta de penetración completa. Es decir, el material, la soldadura que yo voy a aplicar aquí, debe de abarcar hasta acá, no una porción sin metal de soldadura. Por eso se le llama de penetración completa. Esto es lo que quiero, así lo simbolizo. Un soldador en un área de fabricación, esto y saber qué es lo que se le está pidiendo. Bueno, ahí tenemos especificación para otro tipo de soldaduras, de filete, ¿verdad? Es semejante. Me voy a ir un poquito más rapidito para ver todo lo que quiero mostrarles, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo soldaduras de filete en una unión T, si los cordones van, por ejemplo, intermitentes, se indicaría de esta manera, ¿no? Indicando ahí dimensiones, o si van alternados, intermitentes y además alternados con los del otro lado, tiene su símbolo. Es decir, hay símbolos para indicar todo esto, ¿sí? Otra parte importante es el acabado de los cordones de soldadura, ¿sí? Que es esta línea. Aquí me indica que debe ser plano y me indica de qué forma debo de otorgarle esa cualidad. El hilado. Aquí, por ejemplo, me indican que también debe ser plano, pero aquí debe ser por cincelado. Esto es del lado flecha. Acá es del lado opuesto, el otro lado, considerando la línea de referencia. Aquí me dice que debe ser plano y debe ser por ejemplo. Esta información, si es relevante indicarla, se tiene que indicar. Esto, sobre todo, aquí conviene mencionarlo. Esto es importante indicarlo en una soldadura. ¿Por qué? Porque el acabado superficial de un cordón de soldadura es muy, sobre todo en lo que a la resistencia a la fatiga se refiere. Recordemos que la fatiga es muy susceptible o es muy dependiente al acabado superficial del metal en cuestión, ¿verdad? Porque ahí es donde inician las primeras microgrietas que posteriormente pueden crecer y llevarnos a algo catastrófico, ¿no? Por eso el acabado en la soldadura también es muy importante, ¿sí? Tenemos otros sí. Me gustaría resaltar, por ejemplo, este de aquí, dice soldadura todo alrededor. Ahorita vamos a ver una configuración donde esto aplica. Y esto de aquí, miren, soldadura en campo. Distinción, porque podemos tener dos opciones, o que son las más comunes. Es la manufactura por soldadura en el taller industrial, para posteriormente trasladar el elemento fabricado al lugar donde sin mayores operaciones, o la otra puede ser que el elemento, la estructura, va a campo, porque no sería, por alguna razón no es conveniente fabricarla en taller, porque sus dimensiones finales son prohibitivas para después trasladarlas por algún otro medio, ¿no? Entonces tiene que forzosamente fabricarse en campo, y así es como se indica, ¿verdad? Tenemos otra simbología, aquí lo que les comentaba, cómo es el contorno, plano o al ras, o convexo o cóncavo, ¿verdad? Puede requerir cualquiera de ellos. El símbolo de todo alrededor se refiere o aplica en una unión de este tipo. Tenemos una placa y tenemos un elemento con forma de H, perdón. Yo indicando que es todo alrededor, es un filete, significa que debo de aplicar el filete todo alrededor del elemento que está a 90 grados de la placa base, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, me están especificando refuerzo, es decir, este refuerzo en la raíz, por ejemplo, ¿sí? Para el acabado, ¿sí? Si me indican el acabado de la superficie del cordón de soldadura, me indican por qué método, significa que ese acabado lo tengo que dar con la pura aplicación de la soldadura. Si me indican el método, pues bueno, el acabado que puedo dejarle posterior a la soldadura, en cuanto termino de soldar, cualquiera.
Lo importante es que después debo dar el que me piden por alguno de estos medios, ¿no? O el medio que indique, ¿verdad? Bueno, en relación a los símbolos de inspección, en los planos de higiene proporcionan un medio para especificar el método de examinación o destructiva que debe usar. Los símbolos de inspección no destructiva o de ensayos no destructivos o examinación no destructiva se le conoce con todos esos nombres, se especifican en los símbolos una línea de referencia adicional o especificándolos en la cola del símbolo. En los ejemplos que les venía uno en donde se especifica a través de una nueva línea de referencia, ¿no? Los símbolos se componen de la línea de referencia, la flecha, la cola, las letras que designan el método de examinación, especificaciones, códigos u otras referencias aplicables. Es decir, si tengo que ofrecer alguna documentación existente para poder hacer esa inspección, ¿sí? ¿Qué es lo? Hay algo así como que, pues tú examina según tu entendimiento, reportas. Normalmente va de la mano de un documento de referencia para hacer la evaluación. Y pues algunos otros símbolos suplementarios, ¿verdad? No sé si ya tenían conocimiento de lo que es la examinación destructiva. Aquí están, digamos, comunes por emisión acústica. Estas normalmente se les identifica por sus siglas, emisión acústica, y estas obedecen al término en inglés. Electromagnetismo, prueba de fugas, partículas magnéticas, radiografía de neutrones, líquidos penetrantes, radiografía convencional, ultrasonido. Las que yo más comúnmente he visto en soldadura es de entrada inspección visual, es decir, así a la vista y con la ayuda de algunos instrumentos de medición, detectar la calidad de la soldadura. Ya después de eso puede ser líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía también es muy común, normalmente es un rayos X, pero eventualmente puede usarse rayos gamma, ultrasonido también. Cada uno de ellos tiene su aplicación y capacidades. Inspección visual, pues serán discontinuidades a la vista. Ultrasonido, radiografía, por ejemplo, se emplea para y discontinuidades que están por debajo de la superficie, ¿verdad? Que no podemos ver a simple vista. Líquidos penetrantes son discontinuidades que llegan hasta la superficie, ¿verdad? Pero que a lo mejor a simple vista no alcanzamos a ver. Y, por ejemplo, partículas magnéticas son discontinuidades por debajo de la superficie, pero no a mucha, ¿sí? Mientras que radiografía y ultrasonido sí pueden detectarlas a profundidades mayores, ¿no? En conjunto, todas ellas pueden ser requeridas para garantizar integridad de una unión por soldadura. La simbología para la inspección es muy semejante a la de la soldadura, ¿verdad? Tenemos la flecha y la línea de referencia. Colocación de los requerimientos, pues ya va sobre ellas, ¿no? Sí, tenemos a radiografía, ¿sí? Aquí lo de en campo tiene sentido, recordando lo que ya les comenté, si el componente en taller, puede ser que la examinación se haga ahí, o puede ser que sea necesaria hacerla, que la instalación puede, si no se hace apropiadamente, inducir daño en la estructura, y la soldadura sería una de las partes en donde podría haber daño. Por eso se hace necesaria que la examinación sea en campo hasta el final, para garantizar que es la unión por soldadura en cuestión. Ahora, vamos a entrar a la que aplica a todo este asunto de la soldadura ya en la fabricación de componentes que están sujetos a demandas importantes en su desempeño. Uno de ellos es la especificación del procedimiento de soldadura, o conocido simplemente como WPS. Ustedes aún aquí en México, WPS son sus siglas por el nombre de... Pero aquí en México, a pesar de que el inglés pues, no sea un idioma ni siquiera oficial, digamos nuestro primer idioma, ¿verdad? Nuestra lengua materna, pero en el ámbito de empresas y demás, ustedes llegan y dicen WPS y todo a qué se refiere, ¿verdad? En realidad decir, oye, quiero ver tu especificación de procedimiento de soldadura, no es... Si uno dice, oye, tu WPS, todo el mundo sabe. Entonces vamos a hablar. Los fabricantes de estructuras por soldadura requieren de establecer especificaciones de procedimiento de soldadura, WPS, que viene de Welding Procedure Specification, los cuales, estos documentos, muestran las instrucciones a seguir por el soldador durante los procesos de fabricación por soldadura. Aquí quiero hacer una distinción importante.
En los planos de ingeniería se incluye la simbología de la soldadura, pero esa va acompañada forzosamente de un WPS. Lo que me indica son los parámetros de soldadura que ¿a qué me refiero? Ahorita lo vamos a ver. En la máquina para soldar, ¿qué voltaje? ¿Qué intensidad de corriente? ¿Qué tipo de electrodo? Cosas de... ¿Sí? Por eso es que es un complemento. El símbolo de soldadura en los planos de diseño, quiero que geométricamente esté la unión y qué secuencia de pasos. Y el WPS lo que me dice es cuáles son los parámetros para poder cumplir con eso, ¿verdad? El fabricante debe demostrar que cumple con los estándares requeridos por el diseño de manufactura, es decir, de calificar el WPS. Las condiciones empleadas para producir una unión de prueba por el WPS y los resultados de las pruebas de calificación, porque la calificación no es que alguien revise mi WPS y me diga, está bien, está calificado. Tiene que ser a partir de pruebas, ¿verdad? Entonces, las pruebas que se realizan se registran en un formato conocido como registro del procedimiento de calificación o Procedure Qualification o simplemente el PQR. Si ustedes llegan y dicen PQR en cualquier lugar, soldadura, les van a entender. Y de una vez me adelanto, el PQR va del lado del WPS, son documentos complementarios. ¿Sale? Normalmente, en relación a los WPS hay de dos tipos. Un tipo de WPS general y amplio que aplica para todas las soldaduras de una clase dada sobre un metal base o grupo de específicos. Estos son muy ventajosos para el fabricante, ya que ofrecen la flexibilidad de soldar una gran cantidad de metales base y metales de aporte dentro de ciertos límites. Que apliquen para una amplia variedad de materiales, están acotados. Otro tipo de WPS están más definidos, estrechos. Detallan la soldadura de un solo tamaño y tipo de unión en un metal base específico o configuración y son usados con frecuencia para controlar operaciones de soldadura repetitivas en un tipo específico de metales base y de aporte. También son empleados por compradores que desean ciertas propiedades metalúrgicas, químicas o mecánicas. Cualquier WPS puede ser aceptable para un cliente en particular, dependiendo de la naturaleza de la soldadura involucrada y del criterio de aquellos que están a cargo. Con frecuencia, un comprador especifica las propiedades que desea la soldadura, de acuerdo con algún código o especificación aplicable y el fabricante desarrolla un WPS que producirá esos resultados. En otros casos, el comprador, por medio de documentos contractuales, puede solicitar propiedades especiales de las uniones elaboradas por soldadura, debido a alguna función crítica que la estructura va a realizar al estar en servicio. En el caso de los procesos eléctricos, la siguiente información es normalmente mostrada en el WP. El metal base a soldar, el proceso a emplear, qué metal de aporte va a fundirse para formar la unión, tipo y rango de la corriente eléctrica, voltaje, velocidad de desplazamiento, o sea, qué tanto voy a avanzar al aplicar la soldadura, diseño de la unión y tolerancias dimensionales, preparación de la unión y sus superficies, puntos de soldadura para en qué posición voy a soldar, temperaturas de precalentamiento y un cordón y otro. Hay veces que se aplica un cordón y encima se aplica otro, pero el segundo se aplicar una vez que el primero se enfrió hasta cierta temperatura, ¿verdad? No antes, por cuestiones metalúrgicas. Si se requiere granallado después de aplicar la soldadura, el valor de aporte, la preparación no en el lado flecha, en el otro lado, se requiere tratamiento térmico después de la soldadura y cómo debe realizarse, o cualquier otro detalle. ¿Ya? Es deseable, como les mencionaba hace unos minutos, incluir con el WPS el PQR, van de la mano. Uno me indica cómo se hace y el otro me indica los resultados que se hizo para calificarlo. El WPS puede ser breve y conciso, detallado, y los códigos de soldadura que le aplican dictan la información mínima que debe de incluir, usualmente anunciada como variables esenciales y variables que son las que podrían no venir indicadas, ¿no? Aquí les muestro un formatito típico, ¿verdad? Este es un formato para WPS, podría seguirse otro cualquiera siempre y cuando incluya la información esencial y si hay alguna no esencial que valga la pena incluir, pues que también se puede incluir. Aquí se vacían los datos de las pruebas realizadas, típicamente son pruebas mecánicas, más algunas otras que sea necesario realizar y que son las que con base
y a la hora de evaluarlos, voy a establecer si el WPS califica, ¿verdad? Si lo apruebo o no lo apruebo. Esta es una versión en castellano, pero les digo, van de la mano. Estas las debe de poder leer un soldador también, ¿verdad? Debe poder entender. A lo mejor a él no le interesan tanto, no le interesa tanto lo de WPS, que es lo que él va a emplear para soldar. Este es de acá solamente como respaldo del WPS. Digo que este WPS está calificado porque hice estas pruebas y salieron, aprobaron con base en algún documento de referencia, ¿verdad? Los documentos de referencia son típicamente estándares, códigos y especificaciones. Digamos que la que más comúnmente, a la que recurrimos más comúnmente es esta documentación de la American Society de los Estados Unidos, ¿no? Sociedad Americana de la Soldadura. Existen estos documentos básicos, códigos y estándares que gobiernan o guían las actividades relacionadas con la soldadura. Los sirven para asegurar que se fabriquen productos elaborados por soldadura que sean seguros y dignos de confianza. Esa es la premisa principal. Y sirven para garantizar que los individuos asociados con las operaciones de soldadura no estén expuestos a riesgos excesivos o a alguna condición que pudiera dañar su salud, ¿verdad? Esto tiene que ver pues ya con los soldadores, ¿no? Pero digamos que la premisa principal es garantizar que los productos fabricados sean seguros y dignos de confianza. Estos documentos ofrecen distintos la industria de la soldadura, como cuáles promueven una mayor compatibilidad e interoperabilidad de bienes y servicios, mejoran la calidad y confiabilidad de los productos a un precio razonable, simplifican los productos y facilidad de mantenimiento. El término estándares se refiere usualmente a documentos que gobiernan y guían las actividades de la soldadura, y estos estándares describen requerimientos técnicos para un material, proceso, producto o servicio. Miren, veo que ya se nos está yendo el tiempo. Déjenme ir un poco más adelante. Bueno, esta parte es importante. Organizaciones que desarrollan estándares. Bueno, miren, en Estados Unidos, en nuestro vecino del norte, hay una gran cantidad de asociaciones que generan un montón de documentos aplicables a la fabricación por soldadura. La AWS, la Sociedad Americana de la Soldadura, que es la principal, aquí la tenemos. Aquí vemos el tipo de producto. La AWS prácticamente tiene documentación para todos, por ahí algunos no. Y para eso pues están abordados por alguna otra asociación o sociedad u organización de los Estados Unidos. Todas estas son organizaciones de los Estados Unidos, ¿no? Otra de las más importantes, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, que también generan documentación aplicable a la soldadura para diferentes tipos de productos. Otra es la American Petroleum, el American Petroleum Institute, el Instituto Americano del Petróleo, o AP. Los conocemos así, AWS, la ASME y la API. También emite para algunos productos, ¿verdad? Y hay algunas otras, ¿verdad? Por aquí la STM, por ejemplo, conocida también en lo que son normas, normatividad, pero tiene poco para esto, ¿no? Aplicado a metales base. Y bueno, por ahí tenemos muchas otras. Aquí en México, lo uso es tomar esta documentación de organizaciones en Estados Unidos y aplicarla, ¿verdad? No hay mucha normatividad en México aplicable a la soldadura, como tampoco lo hay para muchas cosas, ¿no? Y para algunas otras lo que hay son normas que son traducciones de documentos extranjeros emitidos en Estados Unidos, ¿no? De modo que aquí en México, en lo que es soldadura, lo usual es tomar documentación de organizaciones de Estados Unidos. No hay vuelta de hoja. ¿Sale? En primer lugar la AWS, pero también mucho de la ASME y un poco de, al menos en mi experiencia, son las que más se utilizan, ¿verdad? Bueno, miren, aquí tenía yo alguna información relacionada con la American Welding Society. Por ahí, miren, ellos incluso publican un catálogo de normas y códigos, ¿no? Códigos y estándares, ¿sí? Este es uno muy usado, el AWS, esa es la codificación de 1.1 o la M significa que también incluye aquí mismo la versión en unidades internacional para toda la información que viene aquí. Esta imagen es del 2010, pero la más reciente, si no me equivoco, es la del 2020. No cada año se actualizan estos documentos, ¿eh? Algunos cada 2 años y algunos no tienen un periodo definido, sino que ha surgido suficiente experiencia
Sobre todo se basan mucho estos documentos, no tanto en cuestiones científicas, sino en la experiencia práctica, ¿sí? Cuando ha surgido una de conocimientos derivados de la práctica, estos códigos se actualizan. Está la ASME también, que les comentaba, la Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos, ellos también publican documentación aplicada. El ASME sección 9, de lo que es el código de caldera, es uno de los más utilizados, ¿verdad? Sección 9 famoso. Aquí trae para prácticamente que se utilizan industrialmente, ¿sí? Y el API, que también publica, ¿no? Lo que tiene que ver con tuberías, el estándar 1104 también es uno de los más utilizados. Sobre todo aplica para instalación, el manejo y procesamiento de hidrocarburos, ¿verdad? Gas, o llámese petróleo, ¿verdad? Aquí en México es una actividad muy importante, ¿no? Hay mucho gasoducto y hay industria del petróleo, ¿no? Y bueno, ya tiene que ver con estos documentos, ya les... las posiciones de soldadura, esta parte es básicamente tenemos 4, que son las más comunes. La 1G, que es horizontal, las placas están, digamos, sobre una mesa y el soldador aplica la soldadura ahí. La 2G, pero están ahora verticales con respecto a una superficie y la soldadura se tiene que aplicar ahí. La 3G, tenemos las mismas placas, pero ahora están orientadas de este modo. Aquí tendríamos una superficie sobre la cual se colocan y la soldadura se aplica vertical. Aquí hay variantes y se tiene que indicar en la dirección ascendente o es descendente. Hay diferencias, entre el resultado que se obtiene al hacerlo de una manera o de la otra. Y también tenemos esa es una de las extremas, ¿verdad? En donde el soldador está debajo y tiene que aplicarlo así. Todas ellas tienen su grado de dificultad. La más difícil esta debería ser la más sencilla, ¿verdad? Los soldadores, platicar así muy general, también se tienen que calificar los soldadores. Es decir, tener un WPS calificado a través del PQR, es decir, una buena combinación de parámetros. También necesito a una persona capaz de realizar esa labor de manera satisfactoria, ¿verdad? Y ahí es donde entra en juego la calificación de los soldadores. No puedo yo contratar a una persona que no tenga la experiencia y la habilidad suficientes para realizar este trabajo. Entonces, también hay una serie de pruebas que se realizan para calificar a un soldador y establecer si está capacitado para soldar siguiendo las indicaciones de un WPS determinado o no, ¿verdad? La solución al final, si un soldador resulta no estar calificado según pruebas, pues es simplemente capacitarlo, ¿no? Que practique y practique la habilidad necesaria. Una vez que se considere que ya la adquirió, calificarlo para que las pruebas que se realizan, son sobre todo pruebas mecánicas, establezcan sí para eso, ¿verdad? En la calificación se hace pidiéndole al soldador soldadura, siguiendo el WPS, y esa pieza que él va a soldar, se le conoce como cupón de soldadura, es trabajada para hacer ensayos mecánicos sobre ella. De esa manera se le califica, ¿verdad? El que un soldador esté calificado, esto es importante porque a veces en la industria, el que un soldador haya sido calificado siguiendo un WPS específico, no lo califica para soldar con otro WPS completamente diferente, ¿eh? Él tiene que volverse a calificar para ese otro WPS, ¿verdad? De manera que la frase, yo tengo solo soldadores calificados en mi empresa, pues es cierta y a la vez no es cierta. Están calificados para soldar con base en ciertos WPS, pero si alguien llega con un WPS distinto a lo que esa persona está acostumbrada a trabajar, habrá que calificar. Y es bien necesario, o sea, es forzoso documentar todo y tener la documentación disponible, porque esa de respaldo, ¿verdad? Si llega a ocurrir alguna falla en una estructura cualquiera fabricada por soldadura, el seguimiento que se hace para establecer presentar esa documentación, ¿verdad? Si al final resulta que el soldador, una parte de la fabricación no estaba calificado, por ahí puede venir una
para la empresa que echó mano de un soldador no calificado, ¿verdad? Bueno, ¿todavía tenemos tiempo para mencionar esto último? Yo creo que sí, si nos lo compartes así, digamos, de forma estratégica para tratar de cumplir con todo el contenido que tienes por ahí, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Entonces, bueno, les decía que la forma de calificar WPS es a partir de pruebas mecánicas mayormente, ¿verdad? Eso queda en EQR. Y la forma de calificar al soldador, pues es con esas pruebas mecánicas, ¿verdad? ¿Qué pruebas mecánicas son? Normalmente, las podemos dividir en destructivas y no destructivas, ¿verdad? Pero bueno, son una serie de ensayos, ¿verdad? Las mecánicas, básicamente todas son destructivas. Las no destructivas es mediante la examinación, inspección no destructiva, mencioné, o los END, ¿verdad? Bueno, las destructivas, típicamente ensayo de tensión, ¿sí? En una máquina universal. Les decía que a la pieza que se tiene que soldar para hacer la calificación, ya sea de WPS, calificar al soldador, es una pieza de características específicas que se tiene que soldar siguiéndolo por WPS y que posterior, a la cual se le llama cupón de soldadura y que es la que posteriormente se va a cortar y y a partir de esos cortes se fabrican probetas para diferentes pruebas y se ensayan. Unas de ellas son las de tensión. Ahí depende de los criterios. Todo esto se tiene que hacer referencia a un código de la AWS, ASME, de la API o de cualquier otra organización, porque el código es el que nos guía, es el que dice qué pruebas son las que hay que hacer, las características del cupón de soldadura, cuántas pruebas cada una, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre es con base a un documento. El documento mismo indica cuál es el criterio, ¿verdad? Pasa o no pasa la cumplir para que se considere aprobada esa prueba, ¿no? Y pues es no aprobada y no se califica ni al soldador ni al WPS, ¿verdad? Y cabe mencionar que, bueno, cuando yo tengo un WPS que quiero calificar apenas, con el mismo cupón de prueba, es decir, con la misma pieza que se va a someter a las pruebas mecánicas y demás pruebas que se requieran, en esa misma prueba, si resulta ser exitosa, califico de una vez el WPS y al soldador que la elaboró, ¿sí? Como diríamos por ahí coloquialmente, mato dos pájaros de un tiro. Califico el WPS y al soldador. Y todo eso queda sentado en el PQR, ¿sí? También puede ser necesario hacer mediciones de dureza, ¿sí? Dureza sobre todo por microindentación, ¿sí? Dureza Vickers, o a veces la que le llamamos Vickers, ¿no? Que emplea cargas mayores a 1 kilogramo, y si es micro Vickers, pues menores a 1 kilogramo. Es un esquema de una unión por soldadura, una de las placas, la otra, y el cubo de soldadura. Por un lado se aplicó y también por el otro. Por la geometría que tiene puedo determinar eso, que se aplicó por los dos lados. Aquí, por ejemplo, me pueden pedir que haga cada puntito es una medición de dureza, mediciones a lo largo de una línea y a lo mejor varias líneas, de manera que pueda hacer base en la zona afectada por el calor, aquí a un costado de las soldaduras, y también en la soldadura. Normalmente, en el caso de aceros, los criterios son un valor máximo de dureza dependiendo de la zona que hablemos, ¿verdad? Durezas muy altas pueden generarme problemas en el caso de aceros, ¿sí? Aquí tengamos, bueno, como referencia un durómetro Rockwell, es un durómetro Vickers, durómetro por microindentación, ¿sí? También unos muy comunes son los de doblez, ¿sí? Se corta una probetita, que típicamente es como una tira horizontal, se coloca de ciertas dimensiones, claro, la coloco sobre estos dos apoyos, de manera que quedaría aquí acostada, por decirlo de alguna manera, y con un punzón voy a provocar el doblez, voy a doblarlo. Geometría final de la probeta, que inicialmente era una horizontal, quede con forma de letra U. La soldadura es la que queda en la parte, que es la que quiero probar, y esa soldadura debe de tener la suficiente utilidad para doblarse sin que se presenten discontinuidades. ¿Como qué? Como grietas. Y si el documento de referencia me puede decir, bueno, son aceptables siempre y cuando no excedan dimensión, ¿verdad? Entonces, de esta forma, pruebo esa soldadura, ¿verdad?
y de aquí obtengo las probetas. Miren, estas tiras que yo corto únicamente son las que llevo acá para, mediante la aplicación de la carga por el punzón, doblar esa pieza en la sección de la soldadura y corroborar la suficiente ductilidad para deformarse sin que discontinuidades, grietas, básicamente, ¿no? Y si aparecen, pues ya el código me dirá, bueno, si exceden de tal tamaño, sabes que es un rechazo, ¿no? También pueden Sharpie, ¿sí? Para ver, si me las piden para rango de temperaturas, ver en qué punto el metal de la soldadura se comporta frágilmente y en qué punto se comporta de manera dúctil, ¿verdad? Tenemos un péndulo para ensayo de impacto Sharpie. También puede ser la examinación metalográfica. Hay veces que aquí tenemos un estereoscopio o un metaloscopio. Puede ser necesario el uso de un microscopio electrónico de barrido, si lo que me indican es a lo mejor ciertas dimensiones de la zona de la soldadura, por ejemplo, ¿no? O cuestiones relacionadas con las fases o tamaños de grano, ¿no? Esto no es tan usual, ¿eh? No es, a veces es más bien requerimiento de los clientes o de quien contrata a un fabricante, ¿no? Pero no es tan común encontrarlo en los códigos. Y los métodos no destructivos, que ya al menos se los nombre, ¿verdad? Inspección visual, radiografía, ultrasonido, partículas magnéticas, líquidos penetrantes son de los más usuales. Electromagnetismo y emisión acústica no son comunes, pero llegan a ser necesarios, ¿no? La más común es la de inspección visual. Incluso hay como inspector visual, ¿sí? Que las mismas organizaciones que se enfocan en la soldadura son programas que ellos mismos promueven, ¿verdad? Para que alguien sea inspector certificado. Ese puesto es muy requerido para garantizar la calidad de una soldadura, ¿verdad? Realmente el que contrata a un fabricante es el que le dice, ¿sabes qué? Yo necesito inspección del 100% de soldaduras o un cierto porcentaje, o 100% por una técnica y 80% por otra técnica y 50% por otra. Todo esto depende de a qué arreglo lleguen, ¿eh? Referencia están ahí para que todo mundo que se dedique a este negocio los pueda usar. Pero si yo como fabricante, me llega un cliente, me fabrica una torre, y yo le digo, ¿con base en qué código o a qué código quieres que nos apeguemos? ¿O en qué código quieres que fabriquemos? Y él me dice, no, pues ¿sabes qué? Yo no sé de eso, no, sin ningún código, pues yo le puedo fabricar lo que él me pide, como él me pida, y no voy a evaluar con base en nada, porque él no me lo pide. Estos documentos están ahí para uso voluntario, salvo el caso donde las autoridades de una ciudad, de un estado, ¿verdad? Por ejemplo, en el Distrito Federal, si no me equivoco, lo último que supe es que para el caso de cierta altura, el gobierno de la Ciudad de México exigía que se construyeran tomando en consideración códigos emitidos por la AWS, tratan sobre soldadura en zonas sísmicas. Hay códigos para eso. Entonces, ahí es una autoridad la que lo exige. No importa que el que mandó a hacer el edificio, el fabricante del edificio, entre ellos se acuerden que no lo van a utilizar, ahí ya está fuera de su influencia. La autoridad del lugar donde el edificio se va a construir lo está exigiendo, entonces lo tienen que obedecer. Pero si no estamos ante un caso de ese tipo, donde hay una autoridad que lo exige, todo queda entre el que fabrica y el que lo contrata a él para fabricar. Lo que ellos acuerden es lo que va a regir. Y ahí pueden poner de acuerdo qué código usar o no usar código, ¿verdad? Pero ya les decía yo en componentes que son críticos en su desempeño, siempre tiene que ser apegado a un documento. Al que ellos acuerden, a ese se van a pegar. ¿Sí? Bueno, por cierto, es uno de los dispositivos que normalmente se usa para hacer inspección visual, ¿verdad? Dimensiones y trae ahí algunos aditamentos que permiten hacer ciertas mediciones sobre los cordones de soldadura y demás, ¿verdad? Bueno, referencias, bibliografía, la mayoría de lo que traigo yo aquí son documentos emitidos por estas organizaciones, ¿verdad? Y algún otro libro por ahí. Y bueno, pues miren, desafortunadamente ya no me dio tiempo, pero les iba a presentar un proyecto de investigación que con un estudiante relacionado con soldadura. Consistía básicamente, ya nada más para terminar, los procesos de soldadura sobre un material
el Inconel 625, es una superaleación base-níquel, dado que en esta aleación, al aplicar soldadura, la energía que los procesos convencionales le suministraban inducía cambios metalúrgicos que disminuían sus propiedades mecánicas. Entonces se probó un proceso relativamente nuevo, conocido como el Cold Metal Transfer o transferencia de metal frío, que es una variación de un grupo de procesos conocidos como dado que este proceso prometía un suministro de energía bajo en comparación con otros procesos, pues la intención fue comparar qué tantos beneficios entre de las uniones elaboradas por soldadura se podían obtener. Y al final en los resultados corroboramos que sí, este proceso sí ofrecía ventajas con respecto a los procesos que se empleaban para este tipo de aleaciones. Al disminuir la cantidad de energía en forma de calor que se suministra a las piezas que se van a soldar, se evitaban cambios estructurales, cambios en la aparición de algunas fases perjudiciales, de que al final las propiedades mecánicas se nos iban para arriba, ¿verdad? La resistencia a la tensión, la dureza. En este caso, la dureza no es tan crítica como en el caso de los aceros, ¿verdad? Acá no se presentan los mismos fenómenos que en el caso de los aceros llevan a agrietamiento, ¿no? En estas relaciones es distinto. Entonces, un valor de dureza es deseable. Entonces, les decía, incrementamos la resistencia a la tensión, se incrementó la dureza. Estoy hablando comparativamente, ¿verdad? Entre el proceso usual y el proceso nuevo. También se incrementó la vida a la fatiga, se hicieron pruebas de fatiga y la mejora era notable, ¿verdad? De modo, y mejoró también la resistencia a la tensión, la resistencia a la cedencia y la ductilidad del material, ¿verdad? El tamaño de grano en las zonas afectadas por el calor se disminuyó. Entonces, sí se pudieron obtener beneficios, ¿no? Entonces, bueno, a manera de resumen, en la práctica hay mucha información, afortunadamente, que ya permite la fabricación con un alto grado de seguridad de componentes y estructuras por soldadura, que no están, no podríamos garantizar nunca al 100% que habría alguna falla, es cierto, pero los niveles de seguridad que se pueden lograr son altísimos si se hacen las cosas bien, si nos apegamos a documentos y si seguimos todos los protocolos, si se capacita a la gente. Y bueno, esa es la parte productiva. Y por la parte de la investigación, hablando ya de los estudios de posgrado que están haciendo muchos de ustedes, o que ya hicieron, también hay mucho campo, ¿verdad? Salen nuevos procesos y hay que investigar sobre ellos para ver qué mejoras nos pueden ofrecer para ciertas combinaciones de materiales. Hay investigación en nuevos materiales, en soldadura, etcétera, ¿verdad? Hay un campo grande en el cual se puede incidir, ya sea si nos vamos a la industria o si nos vamos a hacer investigación. Bueno, ya me pasé bastante, una disculpa por eso, pero bueno, no sé si hubiera algún tiempo de alguna ahí, y si no, pues no me queda más que agradecerles por su amable atención. Voy a poner mi última diapositiva, por ahí está mi dato de contacto. El doctor Felipe, de cualquier manera, somos de hace mucho tiempo, si hubiera algún interés en alguna información particular, pruebas en mi lugar de trabajo se realizan, las pruebas de las que les hablé las podemos realizar nosotros. Yo mismo por algunos años las estuve haciendo, ahora me tocó hacerlas. Colaboración para investigación, colaboración académica, residencias, es posible, ¿verdad? Pues bueno, nuevamente gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor. Yo creo que en definitiva, pues son temas que tributan de forma directa, ¿no? A la formación de nuestros estudiantes, es decir, el abordar las normativas de este proceso, las vías de certificación, los órganos certificadores. Creo que eso es algo que retroalimenta y que llama, digamos, mucho la atención de los estudiantes. Por aquí tengo una serie de preguntitas y creo que hay el ánimo digamos, desahogar esta última parte. Me gustaría compartirte un par de preguntitas para pues compartir ya esta última parte del evento. Mira, participa
Ramón Alejandro López Martínez y él tiene la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo puedo certificar, o sea, es decir, cómo me puedo certificar como inspector de soldadura y qué certificación sea válida en los Estados Unidos? Y él dice que tuvo la experiencia de que él realizó sus prácticas profesionales en donde algunos ingenieros bueno, tuvieron esa experiencia y bueno, a él le gustaría conocer esta parte. Muy bien. Bueno, ahí en Saltillo, no sé, seguramente conocen Comimsa, ¿verdad? Lo que yo supe es que Comimsa tenía una colaboración con la AWS, de modo que un lugar, es una institución en la cual se aplican los exámenes para certificarse como inspector certificado en soldadura, ¿verdad? AWS tiene varias, pero es la de la pregunta y es la que en mi experiencia más emplea industrialmente, ¿verdad? La de inspector certificado en soldadura. Comimsa, hasta donde yo me quedé, ellos tienen incluso un posgrado en soldadura, ¿verdad? Pero para certificarse. Creo que por ahí hay otras instituciones, bueno, ustedes tienen cerca esa. Y también hay instituciones que imparten los cursos y también exámenes. Recuerdo una en Monterrey. En Estados Unidos, evidentemente, pues se programa para cada año lugares para recibir cursos y aplicar exámenes, ¿no? Ahora, con motivo de la pandemia, creo que la AWS se actualizó en ese sentido y también lo último que me quedé es que estaba manejando algunas opciones de cursos y exámenes en línea, ¿no? Yo investigaría primero allí en Comimsa, ¿verdad? Fechas y si todavía está esa colaboración que tienen para poder certificarse. Y la certificación es válido en México y en Estados Unidos, ¿verdad? O en cualquier lugar que requieran un inspector CWI, que son las siglas, CWS, ¿verdad? En otros países, por ejemplo en Japón o en Europa, por ejemplo, ¿no? Hablando de todos los países que la conforman, puede ser que apliquen otras certificaciones para esa misma labor, ¿eh? Japón es fuerte en soldadura también y tiene sus propias instituciones y sus propias normativas. En Europa, el que rige es el Instituto Internacional de la Soldadura, el IIW, pero al menos en nuestro continente, la que yo he visto que más comúnmente se requiere es la CW. Repito, en Monterrey había una empresa que se llamaba Daelus, me parece, no recuerdo bien, ahí también se podía obtener, ¿eh? Pero digo, yo investigaría primero ahí en Comimsa. Ellos tenían esa de impartir el curso y de realizar los exámenes. Muy bien. Mira, hay una segunda preguntita. De momento no tengo el nombre completo de nuestro estudiante. Nada más aparece como Edgar. Y bueno, él tiene la siguiente pregunta. Dice, ¿tienes que recibir un entrenamiento por alguna asociación aprobada por la AWS, presentar un examen y aprobarlo? ¿O se puede recibir y se puede recibir el nombramiento de la CWI? Sí, estas organizaciones, en especial la AWS, emiten documentos relacionados con, perdón, la certificación. Y ellos tienen la documentación, con eso te indica los requisitos que debes de cumplir. Y entre esos está la capacitación. Entonces, sí se tiene que recibir una capacitación en el tema o requerimiento para poder presentar el examen, ¿sí? Es decir, podría darse el caso que dijera, pues yo no me voy a capacitar, yo creo que sé lo suficiente para aprobar el examen, pero la ADO exige comprobar un cierto número de horas de capacitación y el examen es un examen de conocimientos y también hay una parte práctica, ¿sí? En la que se proporciona a los sustentantes unas probetas, se les llama, de un material polimérico, simulan en tamaño real, ¿verdad? Tamaño, lo que sería una soldadura real, simulan soldaduras y sobre esas se pide hacer mediciones y hacer una evaluación. Y toda la información se vacía en un formato, que es el que se evalúa junto con el examen de conocimientos, ¿no? Y de ahí surge el que se certifique a una persona, ¿verdad?
experiencia, la mayoría falla en la parte práctica, ¿eh? Cuando se proporcionan las probetas y se pide hacer mediciones y evaluar con base a un documento de referencia, ahí es donde la mayoría no pasa el examen, ¿no? Puedes volver a presentar, no hay problema. De alguna manera ganas experiencia, ¿no? En la realización del examen y bueno, te puedes, ¿no? Y ya posteriormente a tu primera certificación, las siguientes dos certificaciones son documentales. Presentas documentos probatorios, por ejemplo, de que has estado esta actividad, de que te has involucrado en el tema de la soldadura a través de capacitación y cosas de ese tipo, etcétera, y puedes recertificarte documentalmente. Pero eso lo puedes hacer 2 veces, si no me equivoco. Ya a la siguiente hay que volver a presentar un examen, ¿verdad? Sí, regresando, el curso es parte de, ¿verdad? Y se tiene que comprobar cierta experiencia, ¿verdad? También cierta. Miren, de cualquier manera, alguien que no ha estado en el campo nunca llegue y hay cosas que es difícil que se pueda saber, ¿no? Aún tomando el curso. El examen mismo es un filtro, ¿no? Para alguien que no está involucrado en el tema, pero en lo absoluto pueda certificarse, ¿no? Muy bien, algunos otros comentarios, doctor, que me gustaría nada más compartirle para tratar de concluir esta actividad. Por ejemplo, Dulce María, pues comenta que es muy interesante la temática y pues envía un saludo y gracias por tu participación en este seminario. Y digamos, muchas expresiones en donde evidentemente, pues, se ve que la temática y la forma en la que lo abordaste, pues, fue muy enriquecedora. Pues bueno, lamento que no tenía un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero con todo gusto, alguna consulta, les digo, o alguna inquietud, ahí tienen mi correo. Me pueden escribir con toda confianza, ¿verdad? Comentaba el doctor Felipe en días pasados, ¿no? Que incluso a lo mejor podría haber alguien de los profesores y los profesores interesados en alguna colaboración en el tema, no sé, ¿verdad? O la realización por parte de estudiantes de alguna estancia, aunque bueno, ahorita con lo de la pandemia se complica esa parte, ¿no? O realización de algunas pruebas, como las que les mencioné, lo podemos platicar, claro, tema, ahí tienen mi correo, con todo gusto, ¿verdad? Si está a mi alcance, eh, lo hacemos, ¿no? Muy bien, sí, en el chat les acabo de compartir el correo del doctor Julián. Y si me permites, nada más para concluir esta parte, voy a compartir mi pantalla, nada más bueno, hacerte entrega de esta constancia, que la letra dice la Facultad de Metalurgia y la Coordinación de Posgrado de la Maestría en Ciencias y Tecnología de la Metalurgia extiende la presente constancia al doctor José Julián Montes Rodríguez por su participación en el ciclo semanal de seminarios académicos y de investigación enero-junio 2022 con el tema Soldadura, el corte y confección de los metales, realizado de manera híbrida por la Coordinación de Posgrado y dirigida a la comunidad en general durante el semestre enero-junio de 2022, correspondiendo a la fecha del programa del 9 de marzo del presente año. En el bien fincamos el saber y firman la directora de la Facultad de Metalurgia y el coordinador de posgrado del programa de maestría. Muchas felicidades, doctor. Es para nosotros un gran honor haberlo tenido en esta participación. Muy bien, pues no me queda más que agradecerles la oportunidad de presentarme en este foro y pues bueno, esperemos no sea la última vez, ¿verdad? Que podamos estar en comunicación, estar en contacto y compartir.
Gracias. Así es. Bueno, agradecemos a todos su asistencia y no sé si el doctor Víctor quiera concluir esta actividad. Bueno, Sí, adelante. ¿sí me escuchan? Sí, claro. Ok, bueno, queremos agradecer enormemente a esta charla dirigida por el doctor Julián y obviamente por el apoyo de usted, el doctor Felipe, y gracias a la bienvenida por parte de la directora, la maestra Griselda, y al coordinador de posgrado, el doctor Marco. Y con esto, como ya lo mencionamos, que estamos dando inicio a un nuevo ciclo semanal de seminarios académicos y de investigación por parte de la maestría en Ciencia y Tecnología de la Metalurgia dentro de las facultades de Metalurgia. Agradecemos la atención a todos los asistentes y a ustedes también, a los exponentes y al anfitrión. Gracias, doctor Felipe. Muy bien, pues nada más comentarle al doctor Julián que está invitado, ¿verdad? Para el resto de las conferencias que vamos a estar compartiendo. Por ahí posteriormente le comparto el programa y es bienvenido en un futuro, ¿verdad? Entonces, nuevamente agradecerle la asistencia a todos ustedes y nos veríamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.